¿Cómo les va? Era la segunda década del tercer milenio en esta era cristiana. La humanidad apenas iniciaba lo que sería un gran capítulo prácticamente apocalíptico. No se sabía qué iba a pasar. Y era como un guión de una película de ciencia ficción. Era como esas novelas de José Saramago, el premio Nobel de literatura también, en donde pueblos quedaban encerrados, ciudades, naciones completas. Los hospitales se habían colapsado también, los cementerios tenían grandes fosas comunes, era lo que se estaba viviendo, la humanidad apenas iba a conocer lo que ocurría. En ese tiempo todavía no se definía con claridad qué era todo lo que iba a vivir. Millones y millones de personas murieron, en el caso de México fueron cientos de miles. Quizá usted perdió a alguno de sus familiares en esta etapa. Era, le digo, la segunda década del tercer milenio. Hoy, febrero de 2024, 4 años después de que llegó a México el primer caso. Aquí vamos a estar platicando con un conocido en la zona sur del estado de Veracruz, el doctor COVID, el doctor Lauro Pérez, y soy Miguel Ángel Rueda Ruiz. Le invito, estamos haciendo Café con los Grandes sin azúcar. Lauro Pérez Villalobos, servidor, profesional de la medicina. Así es. Y como comentaba hace apenas unos segundos, conocido también ya en esta etapa como el doctor COVID. Un gusto saludar y qué bueno que aceptó la invitación para poder platicar, sí, claro, en Café con los Grandes, sin azúcar, derecho, como va, derecha como va la flecha también, y como fue en este caso específico el COVID. Así es. El COVID, ¿cuándo se entera usted, médico, sí, de que hay el primer caso? ¿Cómo fue la primera noticia de este hecho que impacta a la humanidad? A ver, Miguel, fíjate que desgraciadamente cuando los medios de comunicación dan a conocer a la gente el padecimiento es porque ya no podían pararlo. El padecimiento ya estaba, sí, ya existía, ¿sí? Entonces nosotros como médicos, un servidor tuvo la gran fortuna, la oportunidad de estar de frente en la primera línea. En la primera línea. En ese momento, ¿no? Sí. Eran enfermeros, eran la gente que recibía las camillas, así y los es, médicos, ¿no? Así es. Entonces, no hay una fecha precisa donde se pueda decir a partir de entonces empezó. No, yo lo que sí puedo decir, basado en mi humilde experiencia, es que los medios única y exclusivamente dieron a conocer cuando ya esto rebasó. Bueno, el primer caso oficial en México fue exactamente hace 4 años, a finales de febrero, que llegó el primer paciente infectado que vino de Europa y todo, y se registra, ¿no? A partir, son los datos oficiales, pero obviamente para que eso llegara, hay atrás pues todo un origen, ¿no? Sí, Digamos, el génesis, ¿cuál es? A ver, porque hay mitos, se hicieron leyendas urbanas, pero vamos a ciertas realidades específicamente. Entre esos mitos y leyendas está que pues si fue algo inoculado, como parte de una guerra entre Estados Unidos y China, que si querían diezmar a la población, que si primero a los viejitos, que todo era dirigido. De ese origen, en términos científicos, ¿qué es lo que tú nos puedes comentar? Es correcto lo que comentas, se comentó, sí, que todo inicia en China, sí, se comenta. A mí no me consta, y a muchos no nos consta. Se habla de una guerra bacteriológica, que esto ya tiene años que se comentaba que iba a suceder. Sí. En África, ¿no? Eran zonas de experimentos, ¿no? Laboratorios que se dieron, ¿no? Pero hay una cosa que a veces el ser humano juega a ser Dios. Este es un error, un grave error. Dios nomás hay uno. Entonces, ellos piensan tener controladas ciertas situaciones. Entonces, se comentaba de la guerra bacteriológica, sí, esa guerra silenciosa que iba a aniquilar a cierta cantidad de humanos, sí, mas no sabe que en un momento dado eso se le podía salir de las manos. O sea, esa tesis sí ocurre, ¿no? Es posible. No siempre ahora, sino en diferentes momentos. De tiempo, ¿no? Tenemos historias. Sí, que si las hegemonías, las grandes industrias farmacéuticas, el control militar y político del mundo, etcétera, que siempre está latente ese tema. Pero específicamente en el COVID, ¿hubo algo de esto? ¿De este coronavirus? ¿Hubo algo de esta? ¿Tienes alguno, leíste
algún tema específico que provenía, que fuera inducido, por decirlo de alguna forma? No, yo desconozco. No voy a aseverar o a ser asertivo en algo que desconozco. Sí. Lo que sí te puedo hablar es de lo que yo vi, de lo que yo viví, con más de 1000 pacientes atendidos. Ese es un De dato eso sí te que puedo donde decir. te ganas el mote, Ah, ¿no? Y ser sí. conocido popularmente Sí, como me el doctor pusieron como el COVID. doctor COVID. ¿Cómo atiendes o cómo te toca a ti enfrentar en esa primera línea que comentábamos el primer caso? ¿Tú sabías ya que era el COVID? Ya se había comentado. Sí. Entonces nosotros como médicos tenemos la obligación de empapelarnos, revisar, ver, y empezamos a ver que efectivamente esta enfermedad, este padecimiento rompía con lo ya establecido, que sabías que pasaba esto y después esto y esto. No, muchos eruditos o con conocimiento pleno en la materia Sí. quedaron desfasados, no supieron qué hacer. Tan es así que se inventaron, se crearon. No había vacunas, ¿no? No había forma. No había atenderlas, cómo hasta la fecha, ¿no? Sí. Se habla de vacunas, se habla de muchas cosas, pero si vemos a la efectividad, es relativa, es relativa. Desgraciadamente para nosotros el virus muta y es cuando vienen una serie de mutaciones y variantes, ¿no? Que Omicron, que lo que tú quieras ponerle, los temas que tú le quieras poner. Pero a final de cuentas, el resumen o el resultado es el mismo. Gente que llega a la muerte incluso, ¿no? Desgraciadamente. Lo que sí les puedo asegurar, porque sí lo puedo decir, es que estas variantes o este padecimiento actual no es el mismo con el que iniciamos. O sea, no tiene la misma gravedad, ¿sí?, que la de ahora. A ver, una pausa en esta parte. Porque todavía hoy, o sea, en este febrero de 2024, 4 años después de que públicamente, oficialmente se da a conocer que hay una pandemia y la enfrenta la humanidad, hoy está el virus entonces, o este coronavirus. A ver, voy a ser firme. Sí hay coronavirus. En Minatitlán. En todos lados, ¿sabes? en todos lados, Sí. en todos lados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que dada la carga viral de este padecimiento y la mutación que se está dando, difícilmente los medios para poder detectar están siendo eficaces. ¿Sí? Entonces es ahí donde viene el problema, porque cuando ya te vienes a dar cuenta que es COVID, ya avanzó, ya invadió más allá del manejo clínico y es cuando vienen las muertes. ¿Sí? Tú como médico, en esos primeros casos que atendías, que no había un protocolo establecido, que no había vacunas, tengo entendido que llegaste a salvar muchas vidas también. Pues gracias a Dios, sí. Sí, pues ahí está, la gente lo sabe. ¿Y cómo los atendías? ¿Cuáles eran tus criterios para poder, si te llegaba un anciano o un joven, o sea, qué criterios aplicabas? Fíjate que la experiencia... ¿Y qué medicamentos les dabas? Sí, la experiencia se va agarrando con... Nos decían los maestros que nos enseñaron a nosotros medicina, nuestros grandes maestros, decían, el mejor libro es el propio paciente. Entonces, en la medida que tú tienes contacto con el paciente, te vas dando cuenta por dónde caminar, ¿sí? Cuando tú sabías que tal tratamiento con un antiviral, tal tratamiento con esto, o sea, sabías, pero resulta que este padecimiento rompe con todos los esquemas. Y ahí están las pruebas. Sí. Médicos que no le encontraron y le buscaron. Según el paciente que Según tenía. es específico de cada paciente. Tenían el manejo. una receta única, ¿no? Que parecía que le daban nada más 2 o 3 medicamentos. Pero no era así, todos. no era así. Yo se lo demostré, me comentaban mis colegas médicos y no me van a dejar mentir quien me esté viendo. Me decían, bueno, dice, oye, ¿por qué si al hospital entran 100 y fallecen 80 y salen 20 bien, ¿por qué tú atiendes a 100 y te fallecen 2 o 3 o 4? ¿Y qué les respondías ante esa pregunta? Yo le decía, le digo, bueno, primeramente con la fe. Yo veía contradictoriamente. Les voy a explicar rápido. Resulta que cuando iban a ver a los pacientes que tenían COVID, tú veías un astronauta, todo ataviado, que nosotros nada más lo veíamos en las películas de pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Y no, ahí la teníamos enfrente, era una realidad que nunca pensamos que, Hollywood, no, ahí está tu Hollywood, es real. Que no podían quitarse todo lo que traían, 10, 12 horas. Fue una situación, yo hablo de las primeras etapas, hablo cuando inició, ¿sí? Que ojo, ya bajamos la guardia, pero ahorita llegamos ahí. Entonces llegabas y veías al paciente y el paciente en su mirada, veías el miedo a morir. Tenían un miedo y un pavor que hasta ahorita existe todavía, de ir al hospital
y regresar incinerado en una cajita. Sí. Ese era un destino, ¿no? Sí. El camino a, y que sí vieron muchos. Pero muchos de los casos en los que acabaron incinerados, quizás y no era COVID, pero todos lo calificaban con COVID, todo. Sí. El protocolo para intubarlos, y que tenías que firmar, que casi firmabas tu sentencia de muerte, porque así lo veían. Dice, no, pues no firmes, porque no. Y es que muchos miles decían, entra a la clínica, ya prácticamente firme y Ellos despídete. tenían ¿no? un miedo Sí. tremendo, y tenía justa Y esos razón. tú los veías, tú llegaste a ver esas miradas de pavor a la muerte. Es algo que difícil de explicar, pero sí se entiende. Veías a la persona, yo no llegaba ataviado, te juro, si acaso guantes, cubreboca y gel, si acaso, porque ni guantes, yo los tocaba. Le decía yo, tranquilos, Y eso van no a era salir. contra los protocolos sanitarios. Yo lo entiendo, y aquí estoy, yo lo entiendo. Yo lo Ahí entiendo. entra la fe. Ahí La entra, fe y la confianza que tú le inyectas al paciente, porque el paciente está así. Bueno, y tu nivel de salud también, ¿no? Bueno, eso sí es importante, sí, porque gracias a Dios tengo excelentes defensas, lo he visto en muchas ocasiones. Y al paciente tú le das confianza y en ese momento se abre una ventana y ya tú haces lo que tienes que hacer. Y pacientes donde el protocolo te decía que con 80 de saturación de oxígeno ya había que intubarlo, firmar tu sentencia casi. No, yo la saqué con 50 y tantos, 60 y en tantos. ese tema de la fe, entonces, más que una receta, más que un medicamento que viene de una industria farmacéutica y todo, era mucho la salud emocional, la salud psicológica. Es correcto. Tenemos demostrado Sí. científicamente, y he ido a cursos y todo eso, y que el 80% de las enfermedades tienen un origen emocional. Sí. El estrés es tremendo. Imagínate a qué estrés están sometidos ese tipo de pacientes, donde en su misma casa, muchos pacientes, Sí. los aislaban en el cuarto y le daban de comer con un trastecito así a distancia. Sí. El paciente estaba consciente y lo aceptaba, pero ya en su interior, solo, Estabas en un cuarto frío, encarcelado en vida, estabas prácticamente. ahí. Con un destino que era la muerte. Ellos sabían. Entonces eso te generó un estrés y Un tu estrés, sistema te bajan las de defensas, defensa. el sistema inmunológico, porque esa es la clave de esto. Sí. Esa es la clave de esto. Todo tipo de virus te baja las defensas. Y el padecimiento que tú tuvieras, exacerbaba, aumentaba. Muchos se murieron de COVID, sí, no nada más de pulmones, Sí. Se murieron de insuficiencia renal, pacientes diabéticos con todas las complicaciones, porque el paciente diabético de por sí está inmunodeprimido. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Un procedimiento para levantar las defensas y atacar el virus y concomitantemente bacterias, porque al bajar las defensas, las bacterias aprovechaban. Ahí es cuando tú decías, cada paciente era Es un distinto. caso específico, ¿no? Es distinto. Sí. ¿Sí? Vi y veo todavía cuadros diarreicos, con salmonela, tos, gripa, calentura. Entonces tienes que ir buscando qué hacer. Dicen, y es que así es, al virus no lo matas, nada más le bajas la agresividad, Sí. la virulencia. Al virus no, a la bacteria sí, parásitos, hongos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, si presentas todo, y te están diciendo los exámenes de laboratorio, y clínicamente te está diciendo que el virus ya le bajó las defensas y las bacterias que estaban ahí, pues están aprovechando. ¿Qué tenemos que hacer? Algo que mejore las defensas y atacar los procesos Volviendo un poco agregados. a esta parte del origen, tanto científico como también político, pues vamos a agregarle ahora esta variante, incluso intereses económicos. Bueno, las grandes industrias farmacéuticas hicieron su agosto desde el tema de los cubrebocas, ¿no? Microempresas que se dedicaron a eso, cómo se exhibió también el sistema de salud porque no tenían precisamente esos trajes de astronautas que eran necesarios. Pero estamos hablando de un factor económico ahí. O sea, esto benefició a muchísimos también. Así como millones murieron, muchísimos se hicieron millonarios, ¿no? También. Sí, cierto. Y esa parte con los medicamentos. En este tema, entonces, volviendo a esta parte del origen. Hoy, con toda esta experiencia que se tiene, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿A dónde tienen que acudir? Hay que usar cubrebocas, hay que ver al médico que te va a dar un listado de medicamentos, ir a comprar los medicamentos, o qué es lo que hay que hacer en ese momento en donde hay todavía COVID. Bueno, el problema es este. Es una gripita, va a pasar, aguas,
no puede ser una gripita. Entonces empieza como una simple gripa, Sí. aparentemente. Un cuadro diarreico, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. ¿Cuándo vas a ver al médico? Cuando ya entonces si sientes temperatura, vómito, estás hidratado, ya empieza con problemas de insuficiencia respiratoria. Entonces sí ya vas a ver al médico. Pero entonces ya pasaste la etapa clínica en la que el médico con poco te pudo haber ayudado. Entonces, ¿a qué los invito? Sí. A que vayan a ver a su médico, el de confianza que tengan, el que tengan. Hay un Si problema. pueden ir a ver al doctor COVID, pues no pasa. Las puertas están abiertas ahí en el ¿no? naranjito. Entonces, fíjense bien, hay un problema que yo siempre he pugnado y he dicho. En las instituciones de gobierno hay una saturación tremenda de pacientes, pero son muchas por actuaciones absurdas del mismo personal. Muchos pacientes que están en el área de urgencias afuera, que ya todo el mundo sabemos, es del dominio público, acostados, durmiendo en el suelo, en fin, urgencias atestadas, muchos de los padecimientos se pueden resolver así y se van a su casa. Pero no, ahí los tienen, con vómitos, diarrea, temperatura, personas que están embarazadas a punto de parir, todo se complica. Pero es el sistema de salud también, que bueno, es un gran capítulo que se tendría que ver en algún otro programa. Lo tocaríamos. Colapsado, con médicos que quizás les falta, y no solo los médicos, sino todo el Sentido sistema. humano, sentido humano. Porque dice, si se resuelve en un tris y con una atención rápida, puedes desalojar Muchas veces. esas salas de urgencia, ¿no? Muchas veces. Entonces te digo, a veces hay pacientes que no tienen razón de ser, estar encamados, que para otros pacientes que efectivamente sí. Ahora, volviendo al tema del COVID, rebasó, pero por mucho, a todas las instituciones de gobierno, a nivel mundial. A nivel mundial, la Organización A nivel Mundial de la mundial. Salud, ¿no? O sea, era la pandemia. Bajó las manos, ya no podía, no pudo, Sí, no pudo. y las cifras se fueron. ¿Sí? Entonces echan culpa al gobierno. No, es algo general. Esa es la parte que a mí no me gusta, y te soy honesto. Y vaya que me gusta la política, pero hay una cosa que no podemos mezclar, salud con política. Pero en el caso de la pandemia, en el caso del COVID, en el caso específico, vamos, de México y de varios países en donde se ha criticado porque se mezcló no solo la administración de lo público, sino una percepción de qué es la política, de la ideología, con la atención de algo que es científico, ¿no? Y al mezclar eso, ahí están los números, las estadísticas. En algunos países se aplicaron ciertos protocolos médicos basados solo en la ciencia y con la experiencia, y en otros intervino pues el detente, ¿no? La fuerza moral. O Es una situación es un abanico muy amplio. Es Hablar de ciencia, política sí, pero es ciencia, implica, no de política, sino ajá, de la administración de lo público con una percepción ideológica. Sí, a lo que voy, por ejemplo, intereses, dinero, Sí, las vacunas, olvídate. Olvídate. a eso vamos, o sea, la oligarquía y los Ya ahorita grandes se habla de la intereses cuarta aplicación de vacunas, ¿no? Sí. Yo me puse 3, llevo 3 o 4. Pues qué bueno. No sé si iba un chip ahí en lo de las vacunas también, ¿no? Porque también eso decía, ¿no? Que te iban a implantar No, un o chip sea, no es cierto. y que la versión 5 Y las iban a controlar. y que de ahí vas a tener todo y bueno, la inteligencia artificial a partir de ahí estaba. ¿Es otro mito, ¿no? ¿Otra leyenda o es cierto? En las No, vacunas yo que siento venden. que lo que tenemos que hacer es curar a la gente y dejarnos de cosas. Pero para curar necesitas estar, o sea, hay que estar enfermos y es evitar la enfermedad. ¿Qué es lo recomendado? O sea, ¿cómo mantienes la salud? Es muy difícil, es muy difícil. Se habla de cubreboca. Sí. Fíjate bien lo que te voy a decir, cubreboca, gel, lo que normalmente la gente común puede o tiene acceso. Y eso es lo preventivo, ¿no? Sí, porque el modo que van a andar todos vestidos de astronautas en la ciudad, eso no es posible. Pudiera ser posible, pero no. Hablan de muchas cosas. Fíjate bien cómo está la situación contradictoria. Dicen, el medio alcalino neutraliza el virus. Ujú. Así dicen. ¿Y el medio Dice, alcalino qué es? ¿Qué es sal. el medio alcalino? La sal. Sal. Ajá. Dicen, no te metas al mar, prohibido entrar a las playas. Ay, no entiendo. Fíjate bien cómo Sí, está sí, contradictorio. El alcohol baja el efecto de las vacunas y le abre la puerta al COVID. Corona, ajá. Están los del Escuadrón de la Muerte. Yo no supe hecho, que los alguien se haya indigentes, muerto. los indigentes. Los indigentes, Bueno, pero nunca les llegó también el virus a ellos, ¿no? por lógica, le debe haber llegado. Pero no tenían contacto social, o sea, ¿quién vaya No, más no, a- pero espérame, a- agarran no tenían una vida botella, social van, por ejemplo, los también y locos al todo. basurero y agarran un poquito de refresco y se lo echan. Y ahí va Y el esto, coronavirus, y todo. va. O sea, O sea, no esos estuvieron son- aislados. No,
Pero ¿por qué los niños, los bebés, en una primera etapa o en una primera oleada, decían, no, es que eso no les da a los indigentes o a los alcohólicos, a los borrachitos, y a los bebés y a los niños tampoco, ¿no? Entonces ya viste. Solo que era solo con las personas de la tercera edad, Bueno, y porque se tiene que diezmar a la población ahí hay un para común no denominador. pagar las pensiones, etcétera, etcétera. Hay un ¿no? común denominador que yo puedo visualizar. Por ejemplo, los que están en la calle y andan ahí, Sí. tienen mejores defensas que nosotros, porque están expuestos a ellos crean anticuerpos, pero olvídate. El Cocas aquí en Mina es más sano que cualquiera de Imagínate, nosotros, y ¿no? ahí está, y ahí anda, el famoso Cocas. Y los niños, por lo consiguiente, su aparato inmunológico está, pero pujante. Pudiera ser ese el común denominador. Sí, por eso Y en yo, una primera etapa. y yo ¿no? concluyo que, de hecho, el punto final es que el virus, llámese como se llame, baja las defensas. ¿Qué tenemos que hacer? Subir las defensas y atacar de frente lo que se presente. Salmonela, lo que haya. Neumonías, pues sí. El término neumonía es un término muy amplio. Hablas de pulmón, Sí. pero ¿de qué tipo? ¿Qué agente causal? ¿Qué etiología? O sea, no es tan sencillo. Entonces te digo, todo eso lo fui manejando. Yo te puedo decir que me llevé como unos 3 meses, no sé, desde que inició la pandemia, porque yo trataba de buscar. Y pues gracias a Dios creo que más o menos pudimos sacar. Los casos que recibiste, que tú recuerdas que fueron los más que te marcaron, ¿no? En esa experiencia que tuviste. Imposibles, dijéramos, ¿no? Sí. Imposibles. Bueno, pues hay un Adultos paciente mayores, por ejemplo. de todo. Atendí un matrimonio, un señor bueno, ahorita precisamente hoy fue a consulta, de 94 años. Y la señora de 71, un matrimonio con COVID. Ya desahuciados. Crítico, en ese Es más, Armagedón de la humanidad, ya- su destino era... Ya, por lógica, Pues, dijeran, no, sí. se va a morir. Pues no, ahí están. Ahí están. Voy a omitir el nombre, voy a comentar Sí. un caso muy especial que me quedó muy marcado de una señora. Yo andaba en mi vida normal y un amigo me habla y dice, oye, Lauro, pues somos amigos, Sí. ¿qué pasó? Así como contigo. Gracias. ¿Qué pasó? Dice, fíjate que a mi suegra ya no la quieren atender. Digo, ¿cómo? Y fue al sanatorio fulano, sutano, perengano, omito nombres, de Cuatza, de Mina, de mucho prestigio, y le dijeron que ya no había nada que hacer. Digo, hay una cosa en mí, yo soy hombre de retos. Y, Sí. me llamó la atención. Chingado, ¿cómo que no? Y hay un error, y mi respeto para los médicos, pero yo sí digo esto. Muchos de mis colegas dicen, de una semana no pasa, de 15 días no pasa. Tienen ya en las manos el Yo me libro de esa río, persona. yo me río, porque les he demostrado mucho que así no es. Quien tiene la última palabra ya saben Claro, quién es, con claro, él es claro. todo. Entonces fui a ver el caso de la señora y sí la vi muy mal, muy mal, muy mal. La atendiste en su casa. Ahí en su casa, llevé mi equipo, llevé tanques de oxígeno, equipo, desahuciada. La única hija llorando. Sí. Familia, yo les decía, tranquilo, vamos a ver. Y la señora, insuficiente, le dije, tranquila, déme la oportunidad. Y hablé, y en 3 días ya estaba. Ahí anda la señora. ¿Qué le recetaste? Y dice, ¿Qué le pusiste? yo le dije me dice la señora, ¿sabe qué, doctor? Voy a ir ahorita a las clínicas y sanatorios, ¿no? Y decirles, aquí estoy. Ya, no se meten en problemas, lo importante es que esté usted bien. Ya, lo demás, que queden ellos. Sí, pero es ¿No? otra vez la parte emocional, ¿no? Es lo que te digo, Emocional. darle confianza al paciente. Y obviamente cuidar mucho, y ese es obviamente un mensaje y una recomendación para todos quienes nos están viendo, nuestro sistema inmunológico. ¿no? Inmunológico. Tenemos que cuidarnos de manera previa y de manera constante, Sí. ¿no? Lo básico para tener una vida sana, médico. Sí, bueno, cada quien habla de cómo le va en la fiesta o en el lugar, ¿no? Yo hablo, gracias a Dios, con mis pacientes. Yo tuve 29 defunciones. Sí, las tuviste. Las entonces. tuve, claro. Entre ellos mi hermano. Ironías de la vida. ¿Tú lo atendiste? Yo lo atendí ¿Por qué no lo pudiste salvar? por las condiciones que él presentaba. O sea, eran condiciones que estaba yo luchando. Por el manejo que yo les daba, chocaba yo con el padecimiento que él tenía. Entonces, pues se me fue de las manos. Se Y me ahora fue. te voy a hacer una pregunta aquí. O sea, tú como médico que lograste salvar Ironías de la personas. vida. Y hay ironía profesional también. Bueno, Ironía profesional también. sí, puede ser. sí, en mi caso. Yo ¿Y cómo te ahorita sientes?
Pues mitad y mitad. Mitad y mitad porque yo hice lo que humanamente creí posible por él. Quito el hecho de que sea mi hermano. ¡Pum! Yo me concentro que es un paciente. No, pero el ser tu hermano te, Sí, te es genera complicado, también es un complicado, tema. es complicado. Ironías de la vida, cuando yo llevé a sepultar a mi hermano, Luis Enrique Pérez Villalobos, lo conocen, Robotech, muy conocido. Ironías, tenía muchas amistades, pero por la cuestión del COVID, fuimos como 10 o 15 gentes Claro, a sepultar. era lo que se podía. Mi señora madre en su carro, nada más verlos desde el carro. Yo no, yo todo el tiempo estuve con él en contacto. Oye, ¿y hubo algún reclamo familiar? No, nunca, nunca, porque ellos sabían todo el procedimiento, todo, No todos tanto los de que tú problemas fueras el anteriores. culpable de su deceso, sino que no pudiste hacer No, más al para poder contrario, salvarlo. ellos saben que yo siempre con mi familia al frente, ¿no? Sí. Y ironías de la vida, en lo que estábamos sepultando, me estaba hablando un familiar de una señora de 92 años que atendía en Acayucan el día anterior, Sí. a la cual yo ya no le daba más, dije, no, pues la señora, vamos a echarle ganas, y hay que hacer lo que Dios diga. Porque nunca dejo un paciente, si yo lo veo mal, yo hasta donde se pueda y un poco más. Porque parece mentira, porque en ese momento, pum, y lo traes. Me estaban dando las gracias, Claro. doctor, y yo sepultando a mi hermano. Así es la vida. Y esa es la parte precisamente del Sí, equilibrio emocional que debe tener, en tu caso, un pesado, sí. profesional de la medicina. Vamos a cerrar por esa ocasión este programa, este café con los grandes, sin azúcar. Te agradezco la Pero, invitación. médico, aquí es muy importante este tema, lo que estamos viviendo hoy. El coronavirus llegó para quedarse, el COVID está Ya es en una nuestra vida. enfermedad No más. son los niveles de la pandemia que ¿Es se correcto? vivieron ¿Es correcto? hace 4 años y todo, pero vive con nosotros, está con nosotros. Así es. Ya. ¿Cuál sería tu mensaje para quienes nos ven en este tema específico, ¿no? Cubrebocas, qué medidas hay que tomar y también si los gobiernos, qué tanto pueden hacer desde los niveles municipales, estatales, federales, ¿no? Pues yo, antes que nada, a la gente le diría, primeramente a la gente, a la persona, si tienes un síntoma, dígase temperatura, gripa, tos, estornudo, no minimices el padecimiento y digas, es una gripa, porque en diciembre, enero, febrero se da. No. Acuérdense que el coronavirus vino a cambiar toda la situación de las enfermedades en general, ¿eh? Entonces, primero, yo los invito a que, ¿saben qué? No vaya a ser coronavirus, que sin que caigan en el pánico. Eso es lo primero que tienen que descartar. Vayan a ver a su amigo médico, el que ustedes tengan, vayan a una institución, entiendan que ir a una institución donde va muchísima gente, ese es el problema, se complica por el tiempo y el virus no respeta tiempo, él no entiende de que van a esperar en el Seguro Social o en las instituciones, no. Entonces ya la decisión está en ustedes. Vayan a ver a los médicos que ustedes consideren necesarios y escúchenlos, háganse los exámenes pertinentes, son exámenes prácticos y rápidos para determinar si es o no COVID. Eso es lo que primero diría yo a nivel personal, o sea, con el paciente. A nivel institucional, yo sí invitaría, y voy a ser muy enfático en eso, a que las jurisdicciones sanitarias, a que las instituciones de salud entren en acción frontal. Miren, es sencillo esto. Vayan sin avisar en la noche, en la madrugada a los hospitales y vean lo que están haciendo. Esas áreas Vean, de urgencias que están saturadas. vayan, ¿sí? por favor, Colapsadas. vayan. Puedo asegurar que mucho de lo que se genera en gastos para los gobiernos es porque nosotros los médicos no tenemos el tacto humano. Lo sabemos hacer, muchos médicos. Yo tengo 32, 33 años de ser médico. Tengo mucha experiencia ya de mi vida. Y que el mejor libro, siempre digo, es el mismo paciente. Entonces yo invito a la gente que tantito un dato que presenten, no dejen de ir a ver a su médico, a quienes ustedes gusten, ¿verdad? Muy bien. Lauro Pérez Villalobos, Servidor. gracias por Sí, Miguel, aquí compartirnos tu experiencia en un periodo que queda inscrito ya en la etapa de la humanidad. Los que pudimos sobrevivir, pues aquí estamos. Muchos enterramos ya a nuestros familiares, ya no los podemos ver, pero queda ahí en la historia de la humanidad. Sí, espero que muy pronto nos sigamos viendo. Claro, tal Miguel. Gracias a gustazo. usted también, a nombre del equipo que produce Café con los Grandes sin Azúcar, de Cecilia González, de Mafer Mortera, de nuestro director Eber Romana Samar. Muy pronto estaremos haciendo otro Café con los Grandes sin Azúcar.